maravillas, como la dora lección alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su nuestra roca. Y nos da a través de la Biblia diferentes maneras de entender que Él es la roca. Hasta ahorita hemos aprendido que si Él es la roca, Él es la fuente del agua que nos da vida. Si el Señor es nuestra roca, nos sirve para escondernos en Él. Él es nuestro refugio. Si Él es nuestra roca, Él es el que nos da un cimiento estable para poder mantener y llevar una vida estable, una familia estable y una fe consistente, una fe estable. Y en la última ocasión aprendimos que la única forma posible de ser establecidos en Cristo como la roca es cuando tenemos una pasión, un anhelo de practicar la palabra. Hay quien es solamente oidor, pero hay quienes cuando escuchan la palabra hay ese pulso en su corazón de practicarla, de hacer la palabra. Hacedores de la palabra, no oidores. Esa es la forma en que empezamos a construir en la roca de una forma práctica. Es el Espíritu de Dios que Él nos ha dado a través de la piedra, ¿verdad? Esa agua viva que nos impulsa y nos capacita para practicar la palabra. Pero una persona que oye y no hace, va a ser toda su vida inestable, inconsistente, impulsivo, emocional. Necesitamos una roca sólida que esté allí de manera firme cuando mis sentimientos no lo están. Ahora, fíjese bien lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a tratar un tema que para algunas personas va a ser sumamente importante. Quisiera saber, nada más viendo una muestra de sus manos, ¿quiénes de ustedes, levantemos la mano, los que en algún punto de nuestra vida fuimos católicos apostólicos romanos? Wow, ¿qué hacen aquí ustedes, verdad? ¿Cuántos somos? Ok, bastantes. Hay un grupo por allá que no sé qué serían ustedes, chamanes o algo, ¿verdad? Extraño, no sé. Pero un grupo grande. Venimos de un trasfondo de la religión tradicional en nuestra América Latina, básicamente Brasil, zonas de Europa, en Polonia, enormemente, mayoritariamente católicas romanas. Bueno, usted tiene abierta su Biblia en la primera carta de Pedro capítulo 2, ¿cierto? Muy bien, saque su billete de 500 y póngalo ahí de separador, ¿ok? O lo que traiga, pues, no se lo vamos a pedir, ese es de usted, pero guarde ahí primera de Pedro. Y luego me vas a acompañar, por favor, a un pasaje en Mateo 16, sin perder primera de Pedro capítulo 2. Y mientras tú llegas a esta sección de la Biblia, yo te voy a platicar algo mientras llegas a Mateo 16. En Mateo 16 vas a ver una escena donde Jesús tiene un encuentro con Pedro y le hace una pregunta sobre lo que la gente dice acerca de Jesús. Y Pedro le da una respuesta que según Jesús viene del cielo. Pero antes de que se diera esto, Jesús conoce a Pedro en la orilla del mar mientras estaba trabajando con su familia como pescadores. Y el Señor Jesús hace con Pedro algo que pocas veces se ve en la Biblia. Se ve, digamos, seguido, pero no es que a cada persona que el Señor se encuentra le hace esto. ¿A qué me refiero? En la Biblia a solamente ciertos personajes muy particulares Dios les cambia el nombre. Mencióneme ejemplos. Abraham se llamaba Abraham y Dios le cambió el nombre a Abraham. Abraham significa padre de multitudes. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a hacer padre de multitudes, ¿verdad? ¿Se acuerda? Jacob, ese era su nombre. ¿Y cómo le puso Dios? Israel, porque lucha con Dios y obtiene una bendición y sería bendición también a las naciones. Bueno, con Pedro, si usted revisa su Biblia en Juan capítulo 1, no tiene que buscarlo, pero la vez que Jesús conoce a Pedro, le cambia de nombre. Escuche, no va a leer esto en Mateo 16, pero escuche. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y escuche, mirándole Jesús dijo:
tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Y nuestra Biblia dice que quiere decir Pedro. Y Pedro en el griego se dice Petros. Entonces, el Señor del nombre Simón, que no quiere decir sí se hace, ya estuvo, sino Simón, eso es lo que quiere decir. De Simón le cambia el nombre a ¿qué? Cefas. Y Cefas, ¿qué quiere decir? Pedro. Y Pedro viene de la palabra griega que es piedra. ¿Estamos? Piedra. Y estamos aprendiendo que Cristo es la roca. Y Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, y el Señor le cambió el nombre a Pedro, Cefas, piedra. Entonces, cuando agarramos estas dos ideas y llegamos a Mateo 16, ahora sí, donde tiene abierta su Biblia, cheque qué interesante. Voy a tener que leer desde su versículo 13. Y sea paciente conmigo, porque si no entendemos este rollo, no vamos a entender nada de la predia. Así que téngame paciencia. Mateo 16:13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué dice la gente de mí? Le pregunta a sus discípulos. Versículo 14. Ellos dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, eso es lo que dice la gente. Versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Atención, está Jesús preguntando sobre su identidad a sus discípulos. Una cosa es lo que dice la gente, pero ustedes discípulos, ustedes 12 que han andado conmigo, ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quieres ver lo que contestan? Dice ahí en tu Biblia en el versículo 16. Respondiendo, ahí están los dos nombres. ¿Se fijó? Simón, Pedro. No lea mal. No dice respondiendo Simón, Pedro. No dijo que sí Pedro. Está hablando que Pedro, que se llama Simón, respondió. ¿Qué dijo Simón Pedro? Versículo 16. Miren bien. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta declaración está el reconocimiento de Simón Pedro que ese hombre llamado Jesús es el Mesías prometido por Dios. Ok, la gente decía que era Juan, que era Elías, y los discípulos sí sabían que Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Cristo. Cuando Jesús oye eso, checa lo que le dice. Si fuiste católico, pon atención a lo que viene. O si tienes un pariente católico, o si tienes un primo católico, o un jefe, o un compañero católico, o vives en México, pon atención, ¿ok? O en Latinoamérica, pon atención. Entonces dice el versículo 17: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino, ¿qué dice ahí? Mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo supo Pedro y los otros 11 que ese hombre era el Mesías prometido por Dios? ¿Ellos eran bien inteligentes? Probablemente eran inteligentes, pero no vino esa verdad porque ellos la descubrieron, sino porque fue revelado del Padre. ¿Cuál es esa verdad? Que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Voy a leer el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petras. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Y dice ahí en el versículo número 18 a la mitad: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra, será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Este pasaje que acabamos de leer, fíjense bien qué importante, le da autoridad. Los católicos, especialmente los que saben, los que estudian, los teólogos, la gente normal casi no sabe esto, pero los teólogos agarran este pasaje que acabas de leer en Mateo 16 y dicen que la piedra angular, la roca sobre la que el Señor edificó su iglesia en esta tierra, es un hombre que se llamó Pedro, y que antes de ser Pedro se llamaba Simón, hijo de Jonás. Y entonces, si él, Pedro, ese hombre llamado Pedro, San Pedro, el apóstol Pedro, que ha visto dibujos donde está Pedro con las llaves,
Ha habido chistes de que estaba Pedro en las llaves del cielo y había una fila de hombres ahí, hombres que hay todos esos chistes de Pedro y las llaves. ¿De dónde vienen? De Mateo 16, de que Pedro tiene las llaves y él decide quién entra y quién no entra, ¿verdad? Así que te tienes que poner al tiro con Pedro, ¿no? Esa es la idea. Pero fíjense bien, los católicos romanos enseñan que Pedro es la roca, que es el fundamento de la iglesia. Y entonces, si él es la roca y Dios puso sobre Pedro una autoridad especial, él fue el primer sacerdote de la iglesia cristiana, el primer apóstol, el primer papa. Cuando él muere, a quien le pasa la batuta, esa persona es la roca de la iglesia. Y si ese se muere y le pasa la batuta a otro, es la roca de la iglesia. Si este versículo dice eso, estamos en la iglesia equivocada. Unos me entendieron, otros no. Está bien. Pero si eso es verdad, entonces el Señor, que se me olvidó su nombre, pero sé que se llama Francisco, el Papa Francisco, es el sucesor directo de Pedro y por lo tanto tiene autoridad absoluta, y hay un sistema sacerdotal, y estamos mal porque no estamos en Roma, ni sujetos a Roma. Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque si estamos hablando de que Cristo es la roca, la pregunta es, ¿cuál es la iglesia genuina? Donde Cristo realmente edificó su iglesia cuando Él dice: de cierto te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y no pretendo, soy francamente, hermano, humilde, no pretendo en una predicación de 50 minutitos resolver un asunto de que lleva 5 siglos, ¿no? O 20, depende cómo lo veas. Pero lo que queremos ver es qué dice la Biblia. Por ejemplo, escuche lo que opina la Iglesia Católica Romana con sus oficiales de quién es el Papa. Escuche, voy a leer un texto del Catecismo Católico. No se persine, espéreme. Okay, del Catecismo Católico. Y quiero que lo escuche. Y aviso, esto lo estamos haciendo de forma abierta, con respeto. No estoy hablando lo que voy a decir, nada de lo que voy a decir para denigrar o faltar respeto a las personas que pertenecen a la Iglesia Católica Romana, en ninguna manera. Les amamos, ¿ok? Pero quiero que escuche lo que opina, dice oficialmente la Iglesia Católica sobre quién es el Papa. El Papa, textual: obispo de Roma y sucesor de San Pedro. Ahí está la clave. Es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Y se dice, ¿qué? O sea, Él es el jefe, ¿ok? Si usted no entendió esa parte. En otro lugar, 936 del Catecismo, el Señor hizo de San Pedro el fundamento visible de su iglesia. Le dio las llaves de ella. El obispo de la iglesia de Roma, sucesor de San Pedro, es la cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la iglesia universal en la tierra. Wow. Ahora, ¿qué diría Pedro si le preguntáramos a él? A ver, Pedro, a ver, vamos a resolver el asunto. Ya, dinos así. A ver, ¿tú eres la piedra? ¿Tú eres la roca, Pedro? ¿Tú eres el roquero aquí de la iglesia? ¿Tú eres el que eres el fundamento, Pedro? ¿Qué nos podría contestar? Gracias al Señor nos contesta en su primera carta, capítulo 2. Porque si no te has fijado, ahí donde tienes el billete de 500, tienes abierto en Primera de San Pedro, apóstol. ¿Cómo dice su Biblia, por cierto? ¿Cuál es el nombre que tiene en su Biblia esa carta? El mío dice 1 San Pedro apóstol. Así dice en mi Biblia. ¿Cómo dice la de usted? ¿Ah? 1 Pedro. ¿Alguien más? San Pedro, apóstol Pedro. Muchísimas gracias, hermano, muy amable. No, bueno, estamos hablando de que Pedro escribe 2 cartas que están en la Biblia. Y vamos a leer la primera carta, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es, al leer esta carta,
vamos a tratar de definir cómo distinguimos una iglesia pirata de la iglesia genuina. ¿Sale? Y si usted está hoy en una iglesia pirata, córrale, sálgase, busque la genuina. Busque la genuina. Pero si alguien está oyendo esto y está en una iglesia pirata, busca una iglesia genuina. ¿Cómo sabemos eso? Pedro nos ha dado los lineamientos que tú y yo podemos seguir para identificar una iglesia genuina, para saber si estoy en una iglesia que de verdad está representando al Señor Jesucristo. Y lo vamos a poner así, para básicamente discernir y saber cómo le podemos hacer para edificar una iglesia genuina si no la tenemos. Y otra pregunta que hay que contestar es: ¿qué dice Pedro sobre una iglesia institucional, una iglesia nacional, como lo es la iglesia de Roma? ¿Ok? Bueno, lo que voy a hacer entonces, medio rápido por asuntos del tiempo, es que le voy a dar a usted, y vamos a estudiar juntos, las 7 características principales que debe tener una iglesia que sí es genuina. ¿Ok? Y usted, si quiere hacer una lista, haga una lista y palomee o tache las que no están. Y si en alguna no estamos bien, díganos y ayúdenos, porque nosotros, los que tenemos a Cristo, tenemos anhelo de hacer la palabra, ¿se acuerda? Tenemos anhelo de obedecer la escritura. Así que si aquí en Senda de Vida tenemos algo chueco de la Biblia, no vamos a cambiar la Biblia, vamos a cambiar nosotros. Vamos a cambiar el liderazgo, vamos a cambiar el pastor si es necesario, pero nunca vamos a modificar lo que dice la escritura, porque esta es la columna, ¿verdad? El baluarte de la verdad. Entonces, 7 cosas que necesitamos para edificar una iglesia bíblica o para saber si estamos en la iglesia genuina. ¿De dónde vienen estas 7 características? Las tomamos de Primera de Pedro capítulo 2. Déjeme ver. Sí, Primera de Pedro capítulo 2 verso 4. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer el día de hoy es solamente tomar versículo 4 y versículo 5, aunque la idea se completa hasta el versículo 10, pero solo vamos a tomar esos 2. Para evitar torcer la Biblia, voy a leamos juntos Primera de Pedro 2, 4 al 10. ¿Ya lo tiene en su Biblia? ¿Cómo dice el encabezado en la mayoría de sus Biblias? La piedra viva. ¿Se fija por qué estamos aquí? Porque estamos hablando de Cristo la roca. Entonces, a ver qué onda, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Pedro? Versículo 4: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 6: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, algunos de ustedes se saben de memoria este texto tan padrísimo, ¿no? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Allí tienes particularmente en el versículo 4 y 5 7 cosas que son necesarias para distinguir una iglesia genuina. Los que estudiaron predicación expositiva, vayan buscando esas 7 cosas antes de que yo las diga. Ya, rápido, ahorita las vienen a predicar. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar con la primera. La primera característica de una iglesia genuina, cuando nosotros le preguntamos a Pedro si él es la roca, en ningún lugar, para empezar, Pedro dice que él es el centro de la iglesia, o él es la roca sobre la que se fundamenta la iglesia. De hecho, en el versículo 4 se nos dice: acercándoos a él, piedra viva. Cuando dice él, se refiere al Señor Jesucristo, por supuesto,
y se refiere a él como una piedra viva, ¿ok? Una roca que tiene vida. Y nos dice que esa roca fue desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, ¿qué es esa piedra? Escogida y preciosa. Y mira, no es nada complejo. Lo que está diciendo Pedro es que un constructor, cuando va a trabajar, hay una cosa que se llamaba la piedra angular. Y permítanme usar como ejemplo esta cosa que tenemos acá atrás. Espero no arruinarle nada a los muchachos del audio, pero imagínense este bloque que usted ve aquí, y que esta es la piedra angular. ¿Qué sucede si esta piedra angular yo la muevo un poquito hacia acá? Lo que hace la piedra angular es que esta piedra determina cómo va a ir la barda que va hacia acá, hacia dónde va a ir esta pared y hacia dónde va a ir esta. Esa es la piedra angular. Si yo modifico esta piedra angular, todo el edificio se me modifica. Si esta piedra angular yo la pongo un poco inclinada, toda la pared va a salir chueca. Esa es una forma. La otra es en un arco que se llama romano, donde se ponían diferentes piedras, iba construyendo hasta el centro, y en el mero centro se ponía una roca que en algunos lugares se le llama piedra angular, que cuando conectaba y encadenaba allí, la fuerza del arco era cargada por esa piedra central, y podían quitar los andamios, la madera, y quedaba un arco precioso allí. Los romanos, maestros en construir ese tipo de cosas. Platique con un arquitecto si tiene dudas de ello. Pero la piedra angular, ya sea en un arco, era fundamental, importantísima, pero sobre todo en un cimiento, porque la piedra angular determinaba cómo se iba a hacer todo. Y el Señor está diciendo en boca de Pedro que a Cristo Jesús, cuando era una piedra escogida y preciosa, los hombres, cuando vieron esa piedra, ¿cómo la tomaron? ¿Qué dice ahí en tu Biblia en el versículo 4? Desechada ciertamente por los hombres. Es decir, los hombres la rechazaron como la roca que fundamenta todo el edificio de Dios. Entonces usted puede ver claramente que aquí tenemos que el primer fundamento, la cosa más esencial, número uno, para distinguir una iglesia genuina, es una iglesia que aprecia a Cristo por lo que verdaderamente es. Si algo, doctrina, alguna cosa que hacemos, alguna cosa que enseñamos como iglesia, minimiza la obra de Cristo en la cruz, no es iglesia genuina. Porque ¿cómo podemos nosotros considerar la piedra preciosa como una piedra desechada? Entonces, muy francamente, tienes amigos, primos en la iglesia de los mormones. Una característica fundamental es que su roca no es como nuestra roca. La roca de ellos, Cristo, es hermano de Satanás. Hazme el favor. Si tú tienes una persona que está con los testigos de Jehová, te hablan de Jesús, pero su roca no es como nuestra roca, porque ellos enseñan que Cristo es criatura. Jesús es una criatura de Dios. No es Dios en la carne, no es el Hijo de Dios, como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para los testigos de Jehová no es eso. ¿Qué pasaría si algunos de nosotros que fuimos católicos romanos practicamos la religión católica tradicional? Nos enseñan que hay todo tipo de santos que nos ayudan en el trabajo que tenemos que hacer aquí en la iglesia, y a veces, especialmente aquí en México, la que consideran que es la madre de Jesús, la Virgen María, que aquí en México se llama la Virgen de Guadalupe, es puesta como más importante que el mismo Señor Jesús. Ahí está un ejemplo claro. La piedra que para Dios es preciosa, para el hombre la desechan, no cuenta, no vale. Y tenemos que tener muchísimo cuidado. Si te enseñan en una iglesia que Cristo es suficiente para tu salvación, perfecto para tu salvación, que no avergüenza, que nos salva, que no falla, que es perfecta la roca que es Cristo para que cimientes tu vida completa, esa es una iglesia genuina. Si te dicen, sí, necesitas a Cristo, pero también esta cadenita de oro que te voy a vender en 50,000 pesos. Necesitas a Cristo, pero también bautizarte. Necesitas a Cristo, pero también pasar 6 meses en la iglesia en seguimiento para que llegues a ser salvo. Esa iglesia no es genuina. Entiéndame, no es genuina. Porque una iglesia genuina bíblica es una iglesia que tiene a Cristo como el centro y lo ve como la razón de su vida. O sea, es precioso. No entienda precioso solo en el término de guapo.
Precioso en el término del valor que tiene, como piedra preciosa, como un metal precioso. Esa es la idea. Para nosotros, Cristo y su muerte en la cruz, su resurrección, es la obra más preciosa que hay. Sin Él no tendríamos vida. Sin Él no estaríamos aquí. Entonces la iglesia genuina predica a Cristo como el centro. Pablo lo dijo así: yo me propuse no predicar otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado. Derecho, pregúntese, conteste: la iglesia en la que estás predica a Cristo como el centro de la vida, como el centro de la historia, es el eje sobre el cual giran todas las cosas. Entendemos que Cristo es lo más importante, o el ministerio del pastor. Nuestros baños, hermano, hay que construir nuestros baños. ¿Qué es lo más importante aquí? ¿Un culto o la obra de Jesucristo en la cruz? O sea, lo que estamos diciendo, que la iglesia genuina es una iglesia cristocéntrica. La iglesia pirata siempre va a tener algo más añadido a Cristo o que desplaza a Cristo. Revíselo, honestamente revise cuál es el mensaje que enseñan en su iglesia. A veces, y tengo que ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, pero a veces hay iglesias que desplazan la obra de Cristo por la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Mora en nosotros para hacernos como Cristo y merece la gloria y la adoración. Es participante en la creación, coexistente con el Padre, de la misma naturaleza, diferente persona al Padre y al Hijo. Es Dios y recibe la gloria. Pero el Espíritu Santo, cuando obra, nos va a llevar a Cristo y nos va a llevar a adorar a Cristo. Y una persona llena del Espíritu no va a adorar a ciegas al Espíritu, va a adorar a Dios, pero sobre todo a Cristo, centrado en Cristo, porque el trabajo del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo. Entonces, revise, sea honesto. ¿Cómo en la iglesia en la que está, en la congregación en la que tú te reúnes, cómo se enseña sobre esa roca? ¿Es preciosa? ¿O está, pues sí sirve y ponla a un lado de las otras? ¿O es la piedra angular de la que depende todo? De allí brotan todas las cosas. Segunda característica que tú y yo podemos aprender: observa cómo en el 4 dice: acercándoos a él, piedra viva. Y nos dice que esa piedra fue desechada por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Y por lo tanto, para su iglesia, esa piedra va a ser escogida y preciosa. Ojo, en el verso 4 tienes la primera característica. En el verso 5 aparece la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Todas las demás están en el verso 2. Los que están haciendo su estudio de predicación expositiva, ya les eché una curva allí, ¿verdad? Ya no les salió. Bueno, está bien. Versículo 5 nos da la segunda característica. Miren qué padre es esto. La frase dice: vosotros también. ¿A quién le está hablando Pedro? Pues le está hablando a todos los elegidos según la presencia de Dios el Padre, según capítulo 1 verso 2. O sea, los que somos cristianos. ¿Y qué dice de nosotros los cristianos? En tu verso 5: vosotros también como, ¿qué dice allí? Piedras vivas. Entonces, se nos dijo en el versículo 4 que el Señor Jesús es una piedra viva, ¿cierto? Pero en el 5, ¿quiénes son las piedras vivas? Nosotros. Ahora, yo no sé si usted se siente animado en decirle a su hermano que está a un lado: hola piedra, porque se va a ofender, ¿verdad? Estás bien piedra, se va a ofender. Pero mi Biblia dice que nosotros que creemos que somos su iglesia, somos piedras vivas, como Él. Entonces, la idea básica aquí, mira qué padre es esto: la iglesia genuina se compone de piedras vivas. La iglesia pirata se compone de piedras de cemento o de piedras. En la iglesia genuina buscamos edificar gente, no edificios. La iglesia genuina no se compone de programas, sino de personas. Son personas las que se convierten en piedras vivas. Y la Biblia dice que nosotros nos podemos acercar a Él porque nosotros mismos somos piedras vivas. La idea básica aquí es que una iglesia pirata se compone de rituales vacíos,
de cosas que haces. Están aquí los que trabajan en programación los domingos. Hacer un programa en el que está bien padre el programa y no importan ustedes. Esa es una iglesia pirata. Es una iglesia donde aquí en la plataforma pasan cosas espectaculares, ¿verdad? Fuego, humo, sale el pastor como Luis Miguel, ¿verdad? Hace su show. Y la gente no importa. Ustedes y yo en la silla no importa. Lo que importa es el programa. Lo que importa es, discúlpeme, pero un altar con un hombre y una túnica levantando esa hostia allí, ¿verdad? Que se convierte. Ustedes no importan. En una iglesia genuina, lo que importa más después de la gloria de Dios son las personas. Es la gente, sino de qué está compuesta la iglesia. Edificios, y mire que tenemos derecho para decir eso. Nada más vean nuestro edificio. Tenemos mucho derecho. No hay techo, no hay baños, no hay condiciones adecuadas para tener un edificio. Pero ¿qué es la iglesia? La gente, las personas. Usted es más importante que nuestro programa. Y si queremos cambiar el programa por usted, lo cambiamos. Porque usted, después de la gloria de Dios, usted en una iglesia es lo más importante. Porque Dios edifica con piedras vivas. Tenemos su imagen. Nos empezamos a conformar a Él. Ahora, observe, la idea aquí, como cualquier constructor lo sabrá, especialmente si usted trabaja la mampostería o trabaja con la piedra, hay piedras que las saca usted de la cantera. ¿Y qué hay que hacer con la piedra? Es muy raro que así como sale la usa. ¿Qué tiene que hacer? Pues hay que picar esa piedra, a veces romperla, a veces sacarle un ángulo acá, tallarla, pulirla, para que pueda ser presentada en el edificio. Y eso es lo que tratamos de hacer. Una iglesia sirve para que si yo llego todo chueco como piedra, me meto a la iglesia y el Señor me trabaja como piedra viva para que yo pueda estar en el edificio. O sea, procesos personales de transformación. No culto. Y mucho respeto, lo digo con mucho respeto, a iglesias que todo lo que hacen son cultos. Y su iglesia sigue siendo la misma, pero llevan el récord 300 cultos al año, 6 cultos a la semana. ¿Te imaginas? La iglesia sigue siendo la misma muchas veces. Las personas no cambian, pero hay un montón de cultos, un montón de actividades. Esa no es una iglesia genuina. Una iglesia genuina construye gente, transforma gente, moldea esas piedras, las arregla, las pica. Hay que usar un pico a veces duro, hay que pulir con algo abrasivo para que la piedra saque su brillo. Lo más importante, repito, después de la gloria de Dios, son las personas en una iglesia. Líderes, entendamos eso. Más importante que tu programita de célula son las personas que van a tu célula. ¿Me estás oyendo, líder? Más importante que tu programita de células son las personas que van a tu célula. No tu programita, las personas. Esa es una iglesia genuina. La iglesia pirata se preocupa de programas, se preocupa de ritos. Hermano, es que están allá atrás brincando. Eso no es de Dios. No te importa que ofendes gente, pero gritas a los 4 vientos que eso no está bien. Ofendes a todo mundo. ¿Por qué? Porque no te gusta esa forma de hacer el rito. Quieres tu forma y ofendes gente. No has entendido que es una iglesia. Está formada de personas. Pregunto, ¿la iglesia en la que tú estás se preocupa por desarrollar personas o se preocupa por llevar a cabo programas? Derecho. ¿Qué es tu iglesia? ¿En qué consiste tu iglesia? Esa es la segunda característica. Vamos por la tercera. La iglesia genuina, Pedro dice en el versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Note esa frase, ese es el principio número 3. Sed edificados. Cuando dice sed edificados, está hablando de construir, por supuesto, un edificio, construir una casa, nos va a decir más adelante. Pero aquí cuando dice sed edificados, está implicando, amados, que hay un plan para edificar. No funciona como la persona que avienta la piedra para atrás. ¿Dónde cayó? Voy a hacer una barda. Y lo avienta la piedra para atrás. Ay, cayó a un lado, entonces la barda va para allá. Y luego avienta otra, y luego avienta mezcla, y luego avienta una llave del baño a ver si cae. Hay un plan. ¿Cómo piensa usted que Dios edifica sus cosas? ¿Con planes o sin planes? ¿Hay un proyecto maestro? Claro que sí, hermano. Entonces la idea aquí básicamente es que una iglesia genuina edifica, construye según el plan de Dios,
no el nuestro. En una iglesia bíblica no se sigue lo que yo digo, sino lo que Dios dice. Y Él tiene un plan. Tú y yo ocupamos ser edificados, pero hay que seguir un plan, una misión. O sea, hay una visión, un plan maestro en el cual todos nos ajustamos. ¿Ok? Un plan maestro. La visión, ¿de dónde la sacamos? De la Biblia. ¿Dónde está? Jesús la dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Eso es la misión de una iglesia. Una iglesia que no tiene eso como el centro de su vida no está edificando de acuerdo al proyecto de Dios, y la podríamos calificar como una iglesia pirata. ¿Okay? Su iglesia, ¿hacia dónde va? Tiene las etnias en el corazón, porque Jesús dijo: vayan y háblenle a todas las etnias y hagan discípulos en todas las etnias bajo el cielo. Una iglesia bíblica tiene su corazón allá afuera, no solo adentro de ellos mismos. Lo más importante no son nuestros baños ni nuestro techo, aunque ahorita va a empezar a llover, pero no es lo más importante. Lo más importante es los millones que están allá afuera sin oír de Cristo. Y tú y yo tenemos una Biblia aquí, mira, en español, en nuestro idioma, completita. Y tenemos entrenamiento, y tenemos líderes y células, y tú puedes crecer y madurar. Eso es lo más importante, necesitamos entenderlo. ¿Ok? Entonces, según la Escritura, gracias, la idea es guiarnos con la gran comisión. La iglesia genuina se mueve con el plan maestro de hacer discípulos entre todas las etnias del mundo. Pregunto, ¿en la iglesia en la que estás se entiende que estamos aquí para bendecir a nuestro país completo? ¿Que estamos aquí para llegar a los que no tienen Biblia? A los que no tienen testimonio consistente del evangelio, a los que no tienen quien les predique de Cristo. O una vez salvos nosotros, ahí muere. A esperar a Cristo aquí, hermano. Nomás háganos cafecito para esperar con calma. ¿Para qué estamos aquí? Observa cómo es bien clara la diferencia entre una iglesia pirata y una iglesia genuina. Cuando Cristo es la roca, esas son las características. Número 4, voy rápido. La iglesia genuina, esto es fascinante, fascinante. Vea el verso 5. Vosotros también, como piedras vivas. Ahí está el principio número 2. Sed edificados, principio número 3. Ahora viene el 4. Sed edificados como ¿qué? Como casa espiritual. Esto es precioso lo que viene aquí, mire. Una piedra hace una casa. Una piedra. Si yo tengo una piedra ahí, ¿puedo sentarme y decir que esa es mi casa? Un bloque, un ladrillo no hace una casa. ¿Cuántos ocupas para hacer una casa? Pues la respuesta es muchos. No sabemos cuántos, ¿verdad? Depende del tamaño. Fíjate qué interesante. Una piedra sola no edifica nada. La piedra tiene que estar unida a otra. Imagínate que tú eres un bloque o un ladrillo, pues si eres colonial, ¿no? Un ladrillo. Y tú como ladrillo eres parte de una casa. ¿Qué papel juegas como ladrillo? Pues como ladrillo estás al lado de uno, y acá al lado tienes otro, y acá abajo otro, y arriba otro que estás cargando, y el de acá te da fuerza porque te agarra, y el de abajo te carga a ti, y tú cargas al de arriba. Un ladrillo no tiene sentido solo, nada más sirve para hacer ladrillo. Pero ¿cómo toma su función un ladrillo? Cuando lo unes, lo edificas como casa espiritual, lo unes a otros, le pones buen cemento. Aunque hay unos que no quieren, ¿verdad? Y se quieren salir, quieren ser ladrillitos allá afuera. Pero ¿cuál es la idea básica? La iglesia genuina es fuerte por su unidad, no por sus individuos. La iglesia genuina es una iglesia que edifica una casa. No tenemos ladrillos estrella, ladrillos modelo. ¿Ha ido a Home Depot? ¿Ha visto que venden azulejo? Es un azulejo estrella perfecto que tiene ahí, pero pobrecito, nunca va a estar en una casa. Es un modelo. ¿Y hay cristianos así? No, yo no me uno. Son chusmas. Las piedras solas no tienen efectividad. La casa se forma cuando nos juntamos. Es más importante lo que formamos como cuerpo que lo que hacemos como individuos, porque ninguna piedra sirve sola. Más importante lo que hacemos, necesitamos de otros, la fuerza de otros. Entonces observen que lo que queremos edificar es una casa espiritual, no edificios físicos, porque Dios mora entre su pueblo, entre su gente. Aunque vamos a construir un edificio, el edificio es solamente una herramienta, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia está donde está la gente. Oremos, busquemos. Lo que queremos aquí es ser un lugar donde la presencia de Dios no se ve en el edificio,
sino en ustedes. Cuando ustedes saludan a alguien, abrazan a alguien, allí queremos que se note la presencia de Dios. Como Corintios habla, ¿verdad? Que cuando alguien llega y ve esto, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y queremos que eso suceda aunque no tengamos techo, hermano. ¿Quién hace eso posible? La gente, las personas juntas. Jesús lo dijo de otra forma. Él dijo, bueno, cuando ustedes, el mundo vea que ustedes son uno, van a creer que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Solo, brother, solo, hermano, no funciona. Métete ya a las células. Porque el programita de las células no me gusta. Olvídate del programa. Es que los burritos los traen acedos ya, rancios. No comas, no comas. Pero necesitas estar con otras piedras para ser pulido. A veces para ser aplastado y machucado también, ¿verdad? Sales todo chipoteado por otros hermanos. Pero eso es la iglesia. En una iglesia pirata no se enfatiza la unidad, se enfatiza la individualidad de ciertas personitas. Entonces la iglesia muestra su poder cuando se reúnen 2 o 3 en su nombre. Pregunto, ¿en tu iglesia se enfatiza el poder de Dios en la unidad de la iglesia o el ministerio de un individuo? Mucho cuidado con lo que estoy diciendo. ¿Qué se enfatiza en tu congre? ¿El pastor y cómo predica y su ministerio? ¿O la unidad y el poder de Dios entre nosotros? En una casa, en una célula. ¿Cuál es el énfasis? Y tenemos que arreglar lo que tengamos que arreglar. ¿Qué tan importante es el edificio en tu iglesia? ¿Podría sobrevivir tu iglesia si el templo se les cae? Aquí se cayó y sobrevivió la iglesia. Qué bueno, no le muevan para que no se caiga otra vez. Pero ¿me entiende la idea? ¿Qué onda con esa iglesia? ¿Puede sobrevivir? Hay iglesias que si se les va la luz, no hay reunión, no hay culto, porque dependen del humito. Y sin humito no hay predicación, no hay alabanza sin guitarra. ¿Qué es la iglesia entonces? ¿Se fija qué clara es la Biblia? 5, fundamental. Vamos en el punto 5. Estamos en el verso 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y, ¿qué dice enseguida en su Biblia? Sacerdocio santo. Te explico de volada, sí, bien rápido. Los judíos tenían un sistema sacerdotal instituido por Dios. ¿En qué consistía este? Que era una familia escogida por Dios, los hijos de Aarón, los hijos de Leví, que eran los únicos que podían ser sacerdotes. Había el atrio de los gentiles, de las mujeres, de los varones, de los sacerdotes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y nadie podía pasar más allá del atrio de los varones. Los únicos que podían entrar eran los sacerdotes. ¿A dónde? Al patio de los sacerdotes. Uno que otro entraba al lugar santo a cambiar las cosas, pero solo uno, una vez al año, entraba atrás del velo al lugar santísimo para ofrecer expiación por los pecados. Una sola vez al año. ¿Cuántas personas? Una. Hasta que muriera duraba el puesto. Uno solo. El pueblo estaba allá afuera esperando a ver si el sacerdote no se moría. Si se moría es que no había sido aceptada la ofrenda. Le ponían unas campanitas al vestido y una cuerda. Se metía el sacerdote y se oían ¡pum! Y no oían las campanitas, jalaban la cuerdita y sacaban al sacerdote muerto, porque no había hecho santamente las cosas. Tú vas a una iglesia hoy tradicional, popular, de la religión tradicional en México, y hay un sacerdote que tiene un altar y ofrece el cuerpo de Cristo sobre ese altar y ofrece la sangre. Y tú, si estuvieras ahí, ¿qué puedes hacer? Mirar de lejos. Si eres católico romano y andas de acuerdo a la ley, vas y comulgas y tomas, pero tú jamás vas a poder ofrecer un sacrificio porque tú no eres sacerdote. Es una orden exclusiva para aquellos que han sido ordenados como sacerdotes de la iglesia católica. Pero ¿qué dice la Biblia? Mi Biblia dice que tú y yo podemos también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Brinca al verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Se fija? Entonces, lo que estamos diciendo es que una iglesia genuina enseña que todos los creyentes tienen una función sacerdotal, no solo uno especial, escogido y ungido. Todos los creyentes. En términos prácticos, ¿qué quiere decir?
que si yo soy el pastor de esta iglesia y yo oro, Señor, ten misericordia de mí, y te pido por mi hermana, ¿verdad? Te pido que bendigas a Crispín, te pido por Alfonso. ¿En base a qué me oye Dios a mí? Que soy su hijo. ¿Y ustedes qué son? No, yo soy el primo tuyo. Entonces no, soy sobrino de Dios. ¿Qué eres tú? Hijo. Entonces cuando tú doblas la rodilla y oras, ¿por qué te oye Dios? Porque eres su hijo. ¿Qué oración vale más? ¿La del pastor o la de usted? Estoy viendo quién dice el pastor para aventarle un pizarrón, un borrador. La de los dos. Y algunos vienen: ay, pastor, usted ora por mí. Que usted es el pastor, usted tiene palancas. No, tú y yo delante del Señor nos acercamos al Padre en el nombre de Jesucristo, y el Padre escucha nuestras oraciones porque somos sus hijos. Escucha las mías porque soy su hijo, no porque soy el pastor de una iglesia, porque soy su hijo y voy en el nombre de Jesús al Padre. Porque oye tus oraciones. Por lo mismo, una iglesia pirata le pone el poder del sacerdocio a una persona, y si el apóstol no te toca, no hay bendición. Si el pastor no ora por ti, no valió la oración. Si, hermano, ore por mí, y le hablamos a otros líderes, oren por él, y dicen: no, eso no cuenta, yo creí que el pastor ora por mí. Y se agüitan porque el pastor no oró por ellos. Una iglesia bíblica pone el sacerdocio en todos los creyentes. Todos podemos orar, todos podemos ministrar, todos podemos enseñar la Biblia, todos podemos ser siervos de Dios, todos, no unos cuantos. Tú, hermano, puedes entender la Biblia por el poder del Espíritu Santo y las reglas de estudio básicas. Tú puedes entender la Biblia. Tú puedes orar por otros, y si es la voluntad de Dios los va a sanar. Si no, no. Pero tú puedes orar por otras personas. Tú puedes predicar el evangelio. No necesitas llevarles al pastor. El pastor a veces los revuelve más. No entendí eso que me dijo. Porque no todos tenemos esa habilidad, pero ustedes tienen dones, tienen capacidades para hacer eso. Una iglesia bíblica te quita eso y se lo da a uno especial. Ese es especial. La iglesia genuina, la iglesia bíblica, toma esa capacidad de ministrar, ser siervo de Dios, orar, interceder, y se la da a todos los creyentes. Pregunta concreta: ¿en tu iglesia hay oportunidades? ¿Te animan? ¿Es posible ministrar a otros? ¿O se cree que solo uno es el especial, ungido, indicado, responsable de todo? Sé honesto, contesta allí. Hay funciones, por supuesto, de liderazgo, hay estructuras de autoridad en la iglesia, pero creemos francamente en el ministerio de todos los creyentes. Eso es lo que enseña la Biblia. Se le llama el sacerdocio universal del creyente, para los que les gusta la teología, ¿no? 6, vamos a terminar, 6 y 7. Una iglesia genuina, observen cómo en el verso 5 dice que somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer, ¿qué dice su Biblia? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Muy interesante. Una iglesia genuina ofrece constantemente sacrificios espirituales a Dios, no solamente un día, a una hora, en un altar, en medio de un templo. Eso no es un sacrificio, como pretenden hacerlo los de la religión popular. La iglesia bíblica, cuando tú y yo salimos de aquí y nos vamos allá afuera a echarnos unos taquitos, y estamos ahí comiendo, los creyentes, ¿qué hacemos antes? No decir lavarnos las manos, no, oramos: Señor, bendice este suadero para que no me haga daño, Señor. Padre, y tú oras. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás ofreciendo un sacrificio espiritual. Donde dice: ya nos ganó la lluvia, no voy a terminar, me disculpo, pero escuche por favor lo que dice Hebreos 13:15. ¿Qué es un sacrificio ahora? Antes se mataban ovejas, corderos, se derramaba sangre sobre el altar. ¿Nosotros qué hacemos ahora? Eso pasa a menos que hagamos barbacoa, pero si no, ¿cuáles son los sacrificios? Escucha, dice Hebreos 13:15: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Y ahí lo define, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fíjate qué padre. Antes tenías que ser sacerdote para entrar al altar y matar algo ahí y derramar sangre. Hoy todos los cristianos podemos andar en el metro apretados allí y ofrecer fruto de labios que confiesan su nombre. Aunque sea: Señor Jesús, sálvame de esta estampida.
pero es un fruto de labios. Proclamamos gloria a Cristo, Jesús es mi rey. Esos son sacrificios espirituales. ¿Dónde se ofrecen? ¿Aquí los domingos? No, donde andes. Donde andes tú, en el metro, en tu trabajo. Los sacrificios espirituales son fruto de labios. ¿Quieres saber cuál es el sacrificio espiritual más práctico que puede haber? Se parte en dos. El primero lo enseña Pablo así, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿se acuerdan? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, estamos hablando de presentarnos 100%, toda nuestra vida y cuerpo, en todo lo que hacemos. Eso es un acto de adoración al Señor. No necesitas traer incienso cuando estás jugando fútbol. Es que soy un acto de adoración. Es tu actitud de corazón. Hasta jugar fútbol, comer con tu familia, ir a pasear, mojarte en la lluvia. Si tu corazón está en el lugar correcto, si Cristo es tu roca, va a ser un acto de adoración, porque no tienes horarios para adorar. Adoras todos los días de tu vida, con lo que haces en tu trabajo, cuando estás con tu familia. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que la iglesia presenta hoy? Sus cuerpos en sacrificio vivo. No se vaya a aventar al metro, ¿ok? Dios lo quiere vivo. Ese es el sacrificio. ¿Cuál es el otro? Ustedes lo han oído. Hebreos 13:16, solo escúchenlo, dice: de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En otro lugar, Pablo, cuando le mandan una ofrenda porque está en la cárcel, dice: todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y fíjate cómo lo describe, está hablando de dinero que le mandaron, y dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, las buenas obras, hermanos cristianos, que a nosotros se nos olvidan, esas buenas obras, una vida entregada y fruto de labios, son los sacrificios espirituales. En una iglesia pirata, tú solo puedes adorar hasta que yo empiece a tocar la guitarra. Solo puedes adorar el domingo a las 10:30. Y si quieres venir a adorar a las 5, está cerrado, no puedes adorar. O sea, Dios tiene horarios de oficina. En una iglesia bíblica adoramos con lo que hacemos, con nuestro cuerpo y sobre todo con las buenas obras. Cuando te vas con la vecina que está enferma y lava sus trastes, hermana, lava sus trastes, hermano, eso es adoración. Eso es adoración. Si estás ayudando a una persona en necesidad, se quedó sin trabajo y tú le llevas una ollita con arroz, eso es adoración. Si ayudas a alguien, es adoración. Claramente en la Biblia dice: de hacer bien y de la ayuda mutua no te olvides, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Vamos a terminar con la número 7. Qué pacientes ustedes, muchas gracias, hermanos. Una iglesia bíblica, una iglesia genuina, termina el verso 5 diciendo: aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, los sacrificios espirituales son ofrecidos al Señor por medio de Jesucristo. O sea, una iglesia genuina hace todo de Él, por Él y para Él. Buscamos con lo que hacemos darle gloria al Señor, honrar a Cristo. No buscamos incrementar nuestra denominación o el nombre de senda de vida. Ese no es el punto. No quiero yo tener mi reino con 15 iglesias que me dan a mí dinero y sus diezmos. No se busca incrementar el nombre de una persona ni de una denominación. Se busca incrementar, glorificar el nombre de Cristo. Porque los sacrificios aceptables son por medio, ¿qué dice al final de su verso 5? Por medio de Jesucristo. Nosotros entonces no ofrecemos estos sacrificios por nuestras fuerzas. No se trata de derramar sangre, no se trata de hacer penitencias o viajar lejos. No queremos que nuestro pueblo sea conocido, nuestra iglesia sea conocida. Queremos que el nombre de Cristo sea mencionado, porque no hay otro sacrificio que sea aceptado más que en el nombre de Jesús. Entonces observa cómo el 1 es Cristo en el centro y el 7 Cristo en el centro. Son características de una iglesia bíblica, concretamente hablando. Una iglesia cristocéntrica contra una iglesia o una institución que exalta a la Virgen. Una iglesia que busca personas transformadas a una iglesia que busca ritos, formas. Una iglesia que tiene la misión de llegar a todas las etnias con una que está volcada hacia sí misma y busca incrementarse a sí misma. Una iglesia en la que el poder de Dios está entre la gente, a una iglesia en la que el poder de Dios está entre unos cuantos ungidos o sucesores de otro que era ungido, o que le dieron con el saco, le echaron agua o lo que sea.
5. Una iglesia en la que todos ministramos contra una iglesia en la que solo ministra uno, el ungido. Una iglesia en la que hacemos sacrificios de corazón, de amor, gratitud y obediencia, en una que se hacen sacrificios físicos para pagar nuestras culpas. Una iglesia en la que nos basamos en la obra de Cristo para acercarnos al Padre, a una iglesia que usa otros mediadores. Vamos a orar. Señor, gracias por esta hermosa lluvia que nos has dado. Gracias por este día. Permítenos entender en qué consiste tu iglesia. Queremos servirte y formar parte de la iglesia bíblica. Pero gracias porque Pedro nos muestra que Él no es la roca viva. La roca viva eres tú y solo la gloria pertenece a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.